¿Has pensado alguna vez en cómo David, un joven pastor, enfrentó al imponente Goliat, el temible campeón de los filisteos? Vamos a explorar este increíble episodio que ocurrió en 1 Samuel, capítulo 17. Prepárate para sorprenderte con la audacia de David y descubrir cómo esta antigua historia aún resuena con lecciones de valentía y determinación. Suscríbete a nuestro canal, dale like y quédate con nosotros para descubrir los emocionantes detalles de este enfrentamiento épico que trasciende las eras. Imagínate en el campo de batalla, donde el ejército israelita se encuentra con los filisteos y destaca la valentía de David. Durante una visita al campamento, David tiene su primer encuentro con Goliat y la dinámica cambia por completo. En ese momento, David no retrocede ante el peligro. Por el contrario, adopta una postura intrépida frente a lo que muchos considerarían difícil, peligroso e incluso doloroso. En lugar de alejarse, elige enfrentarse. Esta actitud, reconocida como valiente, redefine el significado de la valentía. En el escenario cerca del valle de Elá, ubicado al suroeste de Jerusalén y cerca de Gat, el ejército de los filisteos se prepara para la batalla. La osadía de David y su disposición para enfrentar al gigante Goliat traen un giro emocionante a esta narrativa bíblica. Imagina la tensión en el aire mientras Saúl y su ejército se encuentran cerca del valle de Elá, divididos por la imponente presencia de un campeón llamado Goliat. Todos los días, durante 40 largos días, este gigante salía del campamento filisteo desafiando al ejército de Israel, clamando por un oponente digno. La situación se vuelve aún más intensa cuando consideramos el impacto en las mentes de los israelitas. En 1 Samuel 17, versículo 11, vemos que Saúl y todo Israel estaban desanimados y llenos de miedo al escuchar las palabras desafiantes de los filisteos. Goliat no era alguien para subestimar. Este hombre verdaderamente enorme llevaba una lanza de alrededor de 15 libras y una impresionante coraza que pesaba alrededor de 125 kilos. Ahora, detente a reflexionar sobre la magnitud de este desafío. Saúl y su ejército enfrentan no solo a un oponente físico, sino también a una presencia que sacude la valentía y la determinación. ¿Cuáles serían las consecuencias para los israelitas ante este gigante formidable? La historia nos reserva giros emocionantes y la valentía de un joven pastor se convertirá en el punto focal de este épico enfrentamiento. Imagina enfrentarte a un oponente colosal con impresionantes 11 metros de altura. Sería, sin duda, imprudente subestimarlo. Todos en el campo de batalla, incluyendo al rey, sentían el peso del miedo ante este gigante intimidador. En 1 Samuel 17, 26-30, nos sumergimos en la situación en la que David, inicialmente un joven pastor, se encuentra con la imponencia de Goliat. El propio rey estaba asustado, e incluso los soldados hebreos, que deberían ser valientes, cedieron al miedo. La valentía se convierte en un desafío cuando incluso el rey está atemorizado. David, inicialmente no respetado debido a su juventud, entra en escena. Mientras llevaba suministros a sus 3 hermanos mayores en el campo de batalla, presenció las provocaciones de Goliat y vio el temor en los rostros de los soldados hebreos. En este contexto, es fácil entender por qué David podría haber sentido miedo. Sin embargo, no permitió que la falta de respeto inicial lo detuviera. Ahora, el escenario está preparado, y David decide compartir su determinación con aquellos que están cerca de él. Revela lo que planea hacer por el hombre que se atreva a enfrentar al gigante filisteo y eliminar la deshonra que se cierne sobre Israel. David cuestiona la audacia del filisteo incircunciso, que desafió a los ejércitos del Dios vivo. Al expresar su confianza, David recibe diversas reacciones de los hombres a su alrededor. Algunos reconocen la magnitud de la tarea y afirman que será hecho por el hombre que lo mate. Sin embargo, la reacción de Eliab, el hermano mayor de David, es diferente. Al escuchar las palabras valientes de David, la ira de Eliab se enciende. Cuestiona la presunción de David, acusándolo de dejar pocas ovejas en el desierto e insinuando arrogancia y maldad en su corazón. Ante esta reacción negativa, David no se deja afectar.
responde con firmeza, explicando la validez de sus palabras. La cuestión va más allá de una simple presunción. David está centrado en lo que es factual. Frente al conflicto, David elige alejarse de Eliab y no permitir que la negatividad le afecte. La trama se intensifica a medida que las relaciones se complican. ¿Cómo superará David estos desafíos personales y se preparará para la inminente batalla? La respuesta está en el próximo giro de esta emocionante narrativa bíblica. La trama se desarrolla cuando David recibe la misma respuesta de quienes le rodean, incluso de su hermano, que lo ve solo como un joven en busca de emoción. Incluso el rey Saúl duda de la capacidad de David para enfrentar a Goliat, considerándolo demasiado joven para el desafío inminente, como se describe en 1 Samuel 17, 31, 33 en la Biblia amplificada. Sin embargo, David persiste. Sus palabras no pasan desapercibidas, y los hombres informan sobre la audacia de David a Saúl. Ante esto, Saúl lo llama. David, valientemente, comparte su convicción de que el espíritu de nadie debería decaer por causa de ese gigante filisteo. Propone que Goliat, el siervo de Saúl, luche con el filisteo en su lugar. Saúl, inicialmente escéptico, expresa su preocupación de que David, siendo solo un joven, no sería capaz de enfrentar al experimentado guerrero Goliat. Sin embargo, ante la persistencia de David, Saúl eventualmente acepta la batalla entre Goliat y David. La ironía surge cuando, incluso después de esta concesión, la expectativa de que David sea respetado no se materializa completamente. La pregunta persiste: ¿cómo ganará David el respeto no solo de los suyos, sino también de su formidable adversario, Goliat? La historia alcanza un punto crucial cuando, debido al problema, Goliat decide menospreciar a David. En el relato de 1 Samuel 17, 41-43, el filisteo sale al encuentro de David con su escudero al frente. Al encontrarse con el joven pastor, Goliat no duda en ridiculizarlo y menospreciarlo. Aparentemente, David es solo un joven con una apariencia rosada y atractiva, lo que lleva al gigante a menospreciarlo. Goliat, utilizando palabras despectivas, compara a David con un perro y cuestiona por qué alguien como él, armado solo con varas de pastor, se atrevería a desafiarlo. Además, Goliat maldice a David por sus dioses. En este momento crítico, David no solo enfrenta la hostilidad de Goliat, sino también la falta de confianza de su propio hermano Saúl y del propio Goliat. A pesar de ser subestimado por todos a su alrededor, David persiste. ¿Por qué David sigue avanzando, enfrentando todo este menosprecio? La respuesta puede residir en su determinación inquebrantable y su confianza en su misión. Esta situación nos recuerda que a menudo enfrentamos el menosprecio de otros por diversas razones, ya sea por la edad, por ser joven o viejo. El apóstol Pablo, en su carta a Timoteo, lamenta que algunos menosprecien a los jóvenes, colocándonos en una posición de duda sobre nuestras propias capacidades. Sin embargo, destaca que Dios no actúa como esas personas que a veces nos hacen dudar de nosotros mismos. En ciertos momentos, la falta de confianza puede parecerse a la experiencia de los antiguos israelitas cuando escucharon el informe negativo de los 10 espías que exploraron la tierra de Canaán. Al enfrentarse a los Nefilim, los hijos de Anak, los israelitas se sintieron como langostas ante ellos, creando una visión distorsionada de su propia capacidad. Números 13:33. La pregunta que surge es, ¿por qué David, a diferencia del ejército de Israel, no tuvo miedo de Goliat? La respuesta, como se destaca en 1 Samuel 17:26, reside en la confianza inquebrantable de David en el Dios verdadero y vivo. Mientras todo el ejército, incluido el propio Saúl, temblaba de miedo, David encontró valentía en la certeza de que Dios estaba a su lado. Esta profunda confianza no solo lo diferenció, sino que también lo capacitó para enfrentar al gigante con determinación y audacia. David, una vez más, destaca su preocupación no solo por el desafío militar representado por Goliat, sino también por la honra del Dios vivo y la reputación de Israel.
Mientras que otros guerreros pueden haberse enfocado en los peligros de la lucha o en los despojos de la victoria, David se destaca como alguien singularmente preocupado por cuestiones de carácter espiritual y moral. La actitud de David revela que no estaba simplemente interesado en ganar una batalla o adquirir riquezas. Era un hombre según el corazón de Dios, alguien preocupado por las cosas que Dios valora. Para David, el problema iba más allá del aspecto material. Él veía la situación en términos espirituales. Cuando algunos hombres de Israel se referían a Goliat como este hombre, David los corrigió, llamándolo filisteo incircunciso. Esta distinción no era solo una cuestión de lenguaje, sino una expresión de la perspectiva de David. Él veía a Goliat no solo como un desafiante militar, sino como alguien que osaba desafiar a los ejércitos del Dios vivo. La preocupación de David por la honra de Dios y la reputación de Israel muestra la profundidad de su fe y conexión espiritual. Esta perspectiva moldeó sus acciones y lo diferenció como un líder verdaderamente comprometido con los principios divinos. David, al escuchar la respuesta de los hombres de Israel sobre el hombre que matara a Goliat, se dio cuenta de que ellos veían la situación solo desde el punto de vista humano. Sin embargo, David veía las cosas desde la perspectiva del Señor. Cuando fue confrontado por Goliat, esta diferencia de perspectiva se hizo aún más evidente. El filisteo amenazó a David, proclamando que daría su carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero la respuesta valiente de David fue moldeada por su fe inquebrantable en el Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien Goliat desafiaba. David declaró que el Señor entregaría a Goliat en sus manos, que lo derribaría, cortaría su cabeza y entregaría los cuerpos del ejército filisteo a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Todo esto para que toda la tierra supiera que hay un Dios en Israel. La descripción de la voz grave de Goliat resonando por el valle de Elá, causando miedo en el corazón de todo soldado israelita, nos transporta a la atmósfera tensa e imponente de este enfrentamiento. La valentía de David, fundamentada en su fe, resuena poderosamente contra la amenaza intimidante de Goliat. En este momento crucial, las palabras y acciones de David se convierten en una expresión vívida de su confianza en el poder divino. No solo enfrenta físicamente a Goliat, sino que también desafía su arrogancia, proclamando la supremacía del Dios de Israel. En este punto de la narrativa, la valentía de David se destaca aún más, probablemente sorprendiendo incluso a algunos soldados filisteos. David, con su voz adolescente, responde al desafío de Goliat de una manera que pudo haber sido inesperada. Mientras los filisteos podían haber esperado una respuesta temerosa o vacilante, David responde con determinación. Al proclamar sus palabras en nombre del Señor de los ejércitos, David hace una distinción clara entre su misión y la arrogancia de Goliat. La respuesta sin miedo de David es aún más impactante porque contrasta con su juventud y aparente falta de experiencia. Los filisteos, al escuchar a David prácticamente gritando con su voz adolescente, podrían haberse reído, menospreciando al joven desafiante. Mientras tanto, los israelitas, en lugar de llenarse de coraje ante la postura intrépida de David, quedan horrorizados y avergonzados. David, sin embargo, mantiene su confianza y hace una afirmación audaz: vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. David no le concede crédito a la arrogancia de Goliat. Se presenta no solo como un guerrero, sino como un representante del Señor de los ejércitos, el Dios que comanda legiones celestiales. Al afirmar que el Señor entregará a Goliat en sus manos, David demuestra una confianza creciente y una clara convicción de que la victoria está en las manos de Dios. El detalle vívido de David declarando que cortará la cabeza de Goliat agrega un toque dramático a su valentía. David no solo promete la victoria, sino que también describe vívidamente el desenlace de la batalla que está por venir. David, cuidadoso en su respuesta, enfatizó que la victoria vendría del Señor. Su valentía no era impulsada por ambiciones personales, sino por su fe inquebrantable en Dios. Comprendía que el Señor estaba controlando el conflicto, y todo el episodio hizo que David fuera famoso,
pero su motivación era honrar y glorificar al Señor, no buscar reconocimiento para sí mismo. La notoriedad que David alcanzó no era para beneficio personal, sino para difundir el mensaje de que había una presencia divina en Israel que merecía reconocimiento. Su objetivo final era difundir la palabra de Dios y la conciencia de su presencia. La humildad de David es evidente cuando declara que el Señor lo entregará en las manos de Goliat. Reconoce que esta batalla es colectiva, una lucha en nombre de todo Israel. David confiaba no solo en sí mismo, sino en la fe inquebrantable de todos en Dios. El apóstol Juan, en 1 Juan 5:4, destaca la victoria que la fe proporciona sobre el mundo. David, basando su valentía en experiencias pasadas, menciona cómo Dios lo capacitó para enfrentar leones y osos mientras protegía las ovejas de su padre. Estaba seguro de que, al igual que en el pasado, Dios lo capacitaría para enfrentar a Goliat. La confianza de David no era solo teórica, se basaba en experiencias reales en las que Dios cuidó de él. Presenta a Saúl esas experiencias, enfatizando que, al igual que trató con leones y osos, también enfrentará el desafío representado por Goliat. La fe de David y sus experiencias pasadas se entrelazan para formar la base de su valentía. Al responder a Saúl, David enfatiza su confianza en el Señor, declarando que el mismo Dios que lo liberó de las garras de leones y osos también lo librará de la mano del filisteo. Esta afirmación resuena con una profunda convicción de que su fuerza y victoria no provienen de sus habilidades personales, sino de la intervención divina. Saúl, al escuchar las palabras de David, responde deseándole que el Señor esté con él. Sin embargo, es interesante observar que Saúl consideraba solo los aspectos físicos de la batalla. Al mencionar que Saúl era un soldado mucho más tiempo que David había estado vivo, es evidente que Saúl estaba evaluando la situación en base a experiencias puramente físicas y prácticas. La negligencia de la dimensión espiritual por parte de Saúl destaca la desconexión entre la perspectiva humana y la perspectiva divina. Dios a menudo llama a su pueblo a ser fiel exactamente donde están y luego usa esa fidelidad para realizar cosas extraordinarias. David, al confiar en Dios y mirar sus intervenciones pasadas, comprende la importancia de la dimensión espiritual en la batalla inminente. La referencia de David a las experiencias con el león y el oso no es solo un recuerdo del pasado, sino una afirmación de que su confianza en Dios permanece inquebrantable. David entiende que si Dios lo capacitó para enfrentar desafíos antes, Él también lo capacitará para enfrentar a Goliat. Esta confianza creciente de David es evidente a medida que avanza la historia. David, ahora, va más allá, proponiéndose luchar contra Goliat por una causa justa. No solo confía en Dios para la victoria personal, sino que también reconoce la necesidad de actuar en favor de su pueblo y de Dios. David, seguro en su decisión, declara que no solo luchará contra Goliat, sino que lo matará. Es interesante notar que, mientras David enfrentaba leones y osos como pastor, no tenía conciencia de que estaba siendo preparado para enfrentar a un gigante en un contexto completamente diferente. A menudo, no reconocemos inmediatamente el propósito de Dios en nuestra preparación, pero en el caso de David, su confianza estaba arraigada en la comprensión de que el Señor siempre lo había provisto y continuaría haciéndolo. La actitud de David contrasta con el enfoque de Saúl, que, aunque confiaba en Dios en el pasado, ahora parecía vacilar. La referencia a 2 Timoteo 4, 16-17 destaca cómo la confianza en Dios en situaciones pasadas fortalece la disposición de permanecer firme. Pablo, al hablar de su propio juicio, reconoce que, incluso cuando todos lo abandonaron, el Señor estaba a su lado, capacitándolo para proclamar el Evangelio. Esta experiencia de confianza pasada proporciona a David y a Pablo la certeza de que Dios los rescatará y los llevará a su reino celestial. David, a pesar de la tentación de huir, permanece firme ante el gigante, que es casi el doble de su tamaño. Esto refleja la exhortación en Efesios 6:13 sobre la importancia de vestir la armadura de Dios para resistir con éxito y permanecer firme en el día del mal y del peligro. Incluso cuando se enfrenta a un adversario formidable, David elige quedarse en el lugar preparado para él.
Esta lección resuena en Efesios 6:13, que nos anima a permanecer firmes contra el mal y la maldad, incluso cuando la tentación de huir es grande. David, al enfrentar a Goliat, personifica esta firmeza y confianza en Dios. David triunfó de manera impresionante cuando todos creían que no tendría éxito. En el emocionante relato de 1 Samuel 17, 48-51, mientras los filisteos avanzaban, David corrió rápidamente hacia la línea de batalla para enfrentar al gigante Goliat. Demostrando una notable agilidad y precisión, David colocó una piedra en la honda, la giró y la lanzó con destreza, golpeando a Goliat en la frente. La piedra penetró, derribando al formidable guerrero filisteo. Incluso sin una espada en sus manos, David no dudó. Corrió hacia Goliat, se puso sobre el gigante caído, tomó la espada de Goliat y, con determinación, le cortó la cabeza. El poderoso campeón filisteo fue derrotado por la valentía y habilidad de David, demostrando que la verdadera victoria no depende de las apariencias o fuerzas naturales, sino de la confianza en Dios. La escena culminante revela que fueron las acciones de David y no las de Goliat las que decidieron el resultado de la batalla. La noticia de la derrota del campeón filisteo se propagó rápidamente, causando pánico entre los filisteos, quienes huyeron al darse cuenta de que su guerrero más fuerte estaba muerto. David emergió como el vencedor ese día, con la historia mostrando que Dios dirige los eventos de maneras inesperadas. El episodio de David y Goliat es un poderoso recordatorio de que cuando confiamos en Dios, Él nos conducirá a la victoria, independientemente de las circunstancias. El pasaje de Romanos 8:31 ecoa esta verdad: si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? David, con su fe intrépida, ilustra cómo la confianza en Dios es la clave para superar los desafíos aparentemente imposibles. La énfasis en la valentía es vital en un mundo donde la presión para conformarse es inmensa. La cita de Mateo 10:27 destaca la importancia de proclamar la verdad, no ceder al espíritu de la época y ser valiente. Vivir con valentía es fundamental en situaciones monumentales, pero también en nuestro día a día, en las interacciones sociales, en la escuela y en diversas decisiones que prueban nuestra valentía e integridad. Ser valiente no se limita a enfrentar grandes desafíos, está presente al elegir el camino correcto, decir la verdad, defender al injustamente tratado y mantener la integridad incluso cuando puede costarnos algo. Estos son verdaderos actos de valentía que moldean nuestro carácter a diario. La historia de David y Goliat sirve como un recordatorio de que a veces somos llamados a enfrentar gigantes en nuestros desafíos de vida, desafíos que parecen imposibles de superar. Sin embargo, al igual que David, si tenemos fe en Dios y confianza en su poder, podemos superar cualquier obstáculo. Esto no significa que no tengamos miedo, sino que el miedo no nos paralizará ni evitará que hagamos lo que es correcto. La verdadera valentía no proviene de nosotros mismos, sino de nuestra relación con Dios. Él nos fortalece, nos guía y nos da una fuente inagotable de valentía y fuerza para enfrentar cualquier situación. Al poner nuestra fe en Dios y permitir que Él nos guíe, descubrimos una fuente constante de valentía y esperanza. La historia de David y Goliat ilustra que, con Dios a nuestro lado, ningún desafío es demasiado grande. Dios nos llama a ser valientes no por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza que Él nos proporciona cuando confiamos en su verdad. Esta confianza nos entrena para vivir con valentía y propósito, independientemente de lo que enfrentemos. Suscríbete ahora al canal Revelaciones Bíblicas para recibir contenido exclusivo, reflexiones profundas y una jornada espiritual enriquecedora. Tu búsqueda de conocimiento e inspiración bíblica comienza aquí. No pierdas más tiempo, únete a nosotros y deja que las revelaciones bíblicas transformen tu vida. Que Dios esté contigo.